tengo acá. Voy a leer los versículos 17 al 22 de Primera de Pedro. Dice así la palabra del Señor. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Amante Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque esta noche nos hemos podido reunir, esperando en ti, Señor, recibir sabiduría, inteligencia y también siempre humildad, que hace mucha falta a todo el género humano, Señor. Y especialmente tú la das a tus hijos. Te pido, Padre Celestial, que nos bendiga por esperar en tu palabra, la cual se cumple, y tenemos testimonio de Jesucristo que ha cumplido lo que está escrito. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hablando de santificar al Señor, en el corazón de cada uno de los creyentes debe haber mansedumbre para responder a cada uno que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice el apóstol Pedro. Es urgente en nosotros que seamos mansos, que haya esa mansedumbre que hubo en el Señor Jesucristo, que seamos buenos imitadores, buenos copiadores de su gracia.
El apóstol Pablo habla de tener reverencia a Dios mostrando mansedumbre para contestar, no airándose, no enojándose, no haciendo sufrir las almas, sino cuidarlas para que escuchen con tranquilidad el mensaje del Señor y, y que nosotros dictemos ese mensaje. El apóstol Pedro instruía al lector de su carta que siempre haga el bien, aunque le estén haciendo daño, porque esto agrada a Dios, porque no tiene gracia de que hagamos bien a los que nos hacen bien. Es fácil hacerlo, pero hacer el bien cuando se está recibiendo daño o se está pasando mal con el prójimo porque no nos pasan, no nos reciben, como al Señor Jesucristo le sucedió. El ejemplo clarito que nos pone el apóstol Pedro es el Señor Jesucristo. Y dice que, que nosotros tengamos buena conciencia para que contestándole bien a la gente, enseñándole bien el mensaje del Señor, eh, lo que ellos murmuran de nosotros como que somos malhechores o delincuentes, eh, sean ellos confundidos y que todo lo que ellos blasfeman de nuestra conversación en Cristo, el Señor los torne a bendición para nosotros y también para ellos. Dice el versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. La conversación en Cristo es las costumbres de la vida cristiana que tenemos nosotros. Algunos dicen que somos fome para este mundo. Algunos dicen que somos eh, apáticos de las cosas alegres de este mundo. Y ellos lo entienden así. Y por lo tanto se sueltan su boca para decir blasfemia en contra de nosotros y por consiguiente del Señor Jesucristo. Dice el apóstol, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo mal. Entonces el ejemplo del Señor Jesucristo lo pone en el versículo 18 diciendo, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. ¿Por qué dice una vez? Porque esa vez es para siempre.
es por la eternidad, una vez y para siempre, porque aquí se relaciona un poco con eh, el perdón de los pecados por medio de sacrificios que se hacía en el Antiguo Testamento, que cada año tenían que volver a hacer los mismos sacrificios. Nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. El Señor Jesucristo lo hizo todo. Por tanto, Él padeció, dice, una vez por los pecados y como Él es justo, lo hizo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en esto se nota que Él, haciendo el bien, aún recibiendo el mal, es agradable a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne el Señor Jesucristo, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Explica el apóstol Pedro que estos espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, cuando se construía el arca, que iba a ser salvación para todos los obedientes a la palabra de Dios predicada por Noé, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. Este es el cuidado que hay que tener de parte de nosotros en la vida cristiana, de llevarla a cabo como el Señor dice, no como nosotros lo decimos, sino como su palabra nos enseña. Asimismo tenemos que llevar una vida cristiana y también enseñar el mensaje del Señor para que las demás personas también hagan la voluntad de Dios. Que no vayamos a ser tratados como desobedientes, como estos espíritus desobedientes, a los cuales también el Señor les predicó. Pero estos espíritus desobedientes están esperando el juicio final, en el cual se dictará una condena. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido obedientes, aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Aquellos no fueron obedientes y murieron anegados, ahogados. Y, y su segunda muerte ya está dictada en la palabra de Dios. Nosotros, por obedecer el llamado del Señor y recibirle en nuestro corazón y practicar la vida que Él nos aconseja, vamos a gozar de la gloria de nuestro Dios en los cielos. Y con esa seguridad, nosotros debemos vivir nuestra vida eh, haciendo las cosas que el Señor nos aconseja, que nos enseña en su palabra, muy mansamente debemos hacerlo. El arca aparejada, construida según la voluntad de Dios por Noé, eh, solo la familia de Noé se salvó. Esas fueron las 8 personas.
a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva. Y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Nosotros somos salvados por Jesucristo y bautizados en espíritu por el Señor Jesucristo. Y gracias al Señor. Pero el bautismo no nos quita las inmundicias con las cuales todavía de repente se nos aparecen a nosotros. Esto es todo mentira, envidia, pecados naturales nuestros, con los cuales siempre estamos luchando. Gracias al Señor que nos da ese ánimo de serle fieles. Pero muriendo se irán nuestros pecados. Y, y, y también siendo rescatados por nuestro Señor Jesucristo de esta tierra. Gracias al Señor que cada hijo de Dios lucha por cada vez pecar menos en esta tierra. Porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para vivir esta lucha. El Señor padeció. Este padecer no es solamente sufrir malos ejemplos, pequeñas venganzas del mundo. No, este padecimiento es con muerte en la cruz, donde el Señor brotó su sangre de todo lo que recibió para limpiarnos a nosotros, lavarnos nuestros pecados con su preciosa sangre. Por lo tanto, su padecer es un triunfo, porque cumplió lo que la Trinidad tuvo como propósito. Y el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios, las promesas de Dios para el mundo pecador, para que el mundo se salvase por medio del Señor Jesucristo. Debemos agradecer al Señor porque todos los días de nuestra nueva vida debemos agradecerlo. El justo por nosotros los injustos. Ahora, guiados por el Espíritu Santo, pasamos a ser justos delante del Señor y también delante de un mundo que no, incrédulo y que no quiere obedecer a Dios. Este padecer del Señor Jesucristo, aún siendo terrible, solamente es un efecto de la gracia de Dios, nuestro Padre, que proveyó el padecimiento de Jesucristo para que su Hijo triunfara sobre la maldad de este mundo, sobre la maldad del enemigo de Dios y nos acercara a Dios. Recuerden que nosotros no somos el pueblo elegido de Dios y que
el pueblo de Dios, por su incredulidad, nos da la entrada para que los gentiles seamos salvos. Y este es el triunfo del Señor Jesucristo, que nos dio un triunfo en la cruz, muriendo Él por nuestros pecados. El Señor, nuestro Padre, les dio la oportunidad para que hiciera una clase de entrega a la voluntad divina. Sufriendo un padecimiento tal que solo la gracia de Dios puede soportar, porque el sufrimiento del Señor Jesús fue tremendo. Recuerden que morir en la cruz era para los malvados. Y ahí Él pagó para que nosotros vayamos al cielo. Por la gracia de Dios pudo soportar el Señor Jesucristo. Y esta enseñanza nos dice que ningún hombre puede sufrir este padecimiento, que además es sin culpa, pues el Señor Jesucristo es inocente. Pilatos dijo: no hallo crimen en él. He aquí, os le traigo para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Sin embargo, lo hicieron padecer. La gracia de Dios lo sustentó en este padecimiento, tornándolo en triunfo. El Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Es un triunfo del amor, un triunfo de la bondad de Dios para con el pecador. El mismo Señor Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único intermediario y que el Señor, nuestro Dios, le ha dado para que sea intercesor del hombre o de la humanidad ante Dios. Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mismo Señor Jesús dijo: del templo que se construyó, Él dijo: esta es mi casa, casa de oración será llamada. Y retó a aquellos que estaban vendiendo y cambiando en la casa de Dios. Es la casa de Dios. Nuestro cuerpo es también templo de Dios. Por lo tanto, debemos acudir a la gracia de Dios para que nos saque triunfante en cada angustia, en cada dolor, en cada padecimiento que tengamos en esta tierra, que no es comparado al padecimiento de nuestro Señor. Para terminar, voy a pedir a la hermana Maleli que lea en Hebreos 10:12.
Hebreos 10, 12. Versículo 2. La palabra del Señor dice así. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Sí, el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Recordemos que Él nunca se puso en el lugar del Padre. Siempre decía que quien me mandó, yo estoy aquí en la tierra porque el que me envió a hacer su voluntad, siendo Dios mismo. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para atestiguar de que los que han creído en Él, Dios le perdone sus pecados. Por nosotros. Recuerden que igual tenemos en nuestros miembros la costumbre de la vida vieja. Muchas veces luchamos contra esas costumbres. Gracias al Señor por aquellos que nacen en una familia cristiana. Pero sabemos que la herencia, la naturaleza nuestra es pecadora. Pero ahí está el Señor Jesús, a la diestra del Padre, sirviendo de abogado para cada uno de sus hijos. Cuando pecamos, a veces pecamos por ignorancia, no conocer bien la palabra de Dios, especialmente cuando lo estamos conociendo. Y a veces por el orgullo que tiene el hombre. Y que a veces no se ha extirpado en nuestra nueva vida. Así que acudamos a nuestro Señor Jesucristo en cada aflicción, en cada obsesión que como seres humanos podamos tener. Cada eh, obsesión, a veces cada impulso nuestro, nos trae dolor, nos trae padecimiento. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y sigamos adelante, esperando la esperanza gloriosa, como dice la carta a Tito. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Ya vamos a ir dando